Hoy iniciaremos con este sentido de el punto de partida de todo proceso evangelizador, que es el querigma, ¿no? Alguien podría decir, ay, padre, otra vez vamos a hablar del querigma. Pues ya llevamos como miles de veces que lo damos y otras 5,000 veces que ya lo tomamos, o sea, otra vez con lo mismo. No, no es con lo mismo. Fíjense lo que precisamente hoy escuchando una conferencia de un obispo de España, el obispo Munilla, hablaba de la conversión en el proceso evangelizador. Fíjense qué importante. Allá en España, él hablando en un encuentro nacional de evangelización de la conversión. Y empezaba hablando su conferencia, hoy a las 4 de la tarde lo estaba escuchando también, hablaba y decía, la parte fundamental del proceso evangelizador es el querigma, aunque a veces pareciera que ya no lo sabemos y ya lo hemos explicado, ya lo hemos manifestado en tantas veces. Es decir, esa realidad que ustedes y yo parece que vivimos aquí, no es tan lejana quizás a la mejor de quienes viven al otro lado del mundo, en Europa, en España. Pero ¿cuál es entonces la importancia de reconocer el querigma como la buena noticia del Señor en medio de nosotros? Que es volver a nuestros orígenes, reconociendo lo que Dios ha puesto en tus manos. Esa es la importancia. No es que tengas lo mismo, no, porque la buena noticia siempre se actualiza en cada momento y en cada circunstancia, y más ahora en que tú y yo estamos llamados a ser portadores de la esperanza a partir de la buena noticia del encuentro con Jesús. ¿Qué es entonces el querigma? Bueno, nos dice un documento eclesial, la Catequesis Tradendi, en el número 25. El querigma es el primer anuncio lleno de ardor que transforma al hombre y lo lleva por decisión a entregarse a Jesucristo por la fe. Fíjate lo interesante que es. Algo que te llena de ardor. ¿Se acuerdan de la analogía que hablaba del fuego, del fósforo y el cirio? ¿Qué implica el ser quemado? Implica sentir ardor, pero no un ardor que destruye, que consume, que acaba, no, sino un ardor que genera vida a través de ser transformados por la acción de Dios, a través de este anuncio principal, desde la presencia del mismo Jesucristo a través de la fe. Seguramente tú ya en algún momento dado has participado de una misión intensiva de evangelización. Estoy seguro que en algún momento dado has participado de algún retiro querigmático, ya sea como participante o ya sea como temista o ya sea como miembro del equipo evangelizador. Muy bien. Ahora pregúntate tú, ¿estás lleno de ese ardor que te llama a transformarte en este momento concreto que estamos viviendo como sociedad? Padres que ando en la ando de capa caída, no me preguntes esas cosas. No, no es que a lo mejor digamos, no ha pasado nada, sí está pasando algo. Ha sucedido una serie de acontecimientos a lo largo de estos 5 o 6 meses que estamos viviendo. Es cierto que el futuro que tenemos puede ser un poco incierto, sí, pero hay algo que tiene que permanecer y es la llamada del Señor que ha sido directa al corazón para entregarnos a Él. Quien está con el Señor, quien está con Jesús, ¿qué puede temer? ¿Qué puede causarle miedo y desesperanza si caminamos del lado del Señor? Y la buena noticia entonces nos tiene que llevar a recordar aquel momento en el cual tú tomaste tu primer encuentro querigmático. Recordar por qué en ese momento saliste con el impulso, con la fuerza, con el ánimo de decir, voy hacia adelante y venga lo que venga. ¿Qué ha pasado al paso de los años? Ya se te olvidó aquella alegría de yo quiero seguir, yo quiero estar con ellos, en qué puedo servir y aquí me van a tener y yo voy a estar fortalecido con la fuerza del Señor y yo pónganme aquí, si quieren lavo los baños y si quieren traigo los refrescos y compro las tortillas, pero yo quiero estar aquí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, el querigma,
la buena noticia del Señor no ha tenido la fuerza para transformar nuestra vida? No, seguramente sí. Pero hoy es nuevamente el tiempo de que de desempolvar eso que parece que ya ha quedado estancado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como el querigma te transformó y me transformó a mí la vida, ese mismo querigma, esa buena noticia, ese primer anuncio, estamos llamados a transformar la vida de la gente que en este momento no encuentra paz. Tú conoces muchas personas de las cuales seguramente no encuentran paz en este momento, de las que se sienten con miedo, con desesperanza. Y entonces tú estás llamado, yo estoy llamado a iluminar con la fuerza y la luz del Espíritu, como ese fósforo que va en relación con ese cirio y que alumbra. Hoy podríamos preguntarnos también, entonces, ¿qué es evangelizar? Ya se nos dice en alguna expresión, es el servicio que se presta la iglesia como tal al pueblo de Dios, a la comunidad, a la sociedad, de tal manera que las demás personas se les suscite el deseo de unirse a Cristo y que cada uno de nosotros vayamos viviendo nuestra fe en cada uno de los contextos de nuestras comunidades, especialmente lo hablamos desde nuestra diócesis de Ecatepec, un contexto urbano, desde la alegría. A veces la cotidianidad de este entorno que vivimos en Ecatepec nos lleva a perdernos en el activismo. Tan solo pensemos antes de la pandemia, muchos de nosotros pareciera que la vida era un constante trajín y trajín y trajín, desde las personas que cuánto tiempo tratan, o más bien dicho, invierten en el traslado a sus centros de trabajo, desde el que vive en Ecatepec y tiene que cruzar toda la ciudad para ir a su trabajo, 1:30, 2 horas de ida, 1 hora y media, otras 2 horas de regreso, que a veces pareciera que ya no tenemos tiempo del descanso y que solamente llegamos a nuestra casa a dormir, de que a veces quizás nos habíamos quedado en un consumismo y en un activismo. Quizás, ¿por qué no decirlo? A veces también desde nuestras parroquias, donde hacíamos un montón de cosas, pero quizás a lo mejor ya habíamos perdido el sentido del por qué las estábamos haciendo. No necesariamente quien está en la parroquia quiere decir que es consciente de lo que está haciendo. Cuando ha perdido el sentido y la esencia del por qué está ahí, entonces puede hacer muchas cosas, pero a lo mejor ya le llega el cansancio, el hartazgo, la fatiga, el sinsentido. Hoy por eso entonces quizás este tiempo que vivimos de pandemia, más allá de decir es un tiempo de manos atadas, de brazos caídos, es un tiempo de reflexión de lo que tú y yo estamos haciendo primero en nuestra vida para vivir la alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, pero también de animar a que cada una de las personas de nuestro entorno, de nuestra comunidad, pues viva esta alegría del Evangelio. Alegría en estos momentos de pandemia, sí, alegría. Alegría de sabernos vivos, hermanos. Alegría de podernos encontrar, sí, en estas miles de pantallas que tú ves hoy, 6, 7 pantallas de distintas parroquias de hermanos, pero que son hermanos que experimentan lo mismo que tú y que yo. Tuvimos un tiempo de compartir y lo seguiremos teniendo, tiempo de hablar en grupos. ¿Y de qué te diste cuenta? De que el otro, de otra parroquia, de otra comunidad, de otra colonia, parece que experimenta lo mismo que tú. Y dices, ah, caray, pues no es que yo esté solo, no es que yo me sienta abandonado, no es que me sienta olvidado, me siento parte de qué, de este caminar de esta iglesia. Ustedes recordarán, estos días el Papa Francisco ha lanzado un documento llamado la Fratelli Tutti, es decir, todos somos hermanos. Y me llamaba la atención en uno de los números que decía, desafortunadamente pareciera que hemos vuelto a una cultura de levantar muros, donde cada quien se aísla y cada quien vive encerrado en sí mismo con sus intereses y sus necesidades. Y hoy creo que ese es el problema que tenemos ante la circunstancia de la pandemia, que a veces nos hemos encerrado y entonces cuando alguien se encierra, simplemente es presa fácil de qué, de sus miedos, de sus tristezas y de sus desesperanzas. Y dice el Papa Francisco más adelante en esta Fratelli Tutti,
es necesario volver a la posibilidad del encuentro. Es necesario volver a reconocer que cada uno de nosotros tenemos este sentido de pertenencia en donde en la comunidad. Por eso cuando reconocemos esta gran tarea evangelizadora, nos reconocemos que mi labor es importante en la comunidad y que el testimonio de conversión del otro alienta mi servicio para seguir desarrollando esta hermosa labor de compartir la alegría del evangelio. Qué padre es que cuando alguien te ve, te diga, oiga, usted estuvo dándome un tema en mi primer encuentro, usted participó en el retiro, yo me acuerdo de usted, y a lo mejor puede ser que ni nos acordamos, a lo mejor sí, pero qué padre es saber que tú y yo hemos sido un instrumento óptimo para la acción de Dios. Evangelizar implica sí palabras de buena noticia, pero evangelizar también implica testimonio. Evangelizar implicará necesariamente, como nos lo dirá el Papa Francisco, compartir la alegría. Quien vive alegre, quien vive confiado en el Señor, quien vive entregado a su presencia, simplemente con su manera de vivir, ya está haciendo una gran tarea evangelizadora. Si tan solo con eso podemos hacer que los otros quieran vivir la alegría del Evangelio, entonces cuanti más desde nuestro testimonio y de una proclamación clara, directa y centrada al corazón, de tal manera que otros se quieran adherir al Evangelio. Cuando hablamos de la evangelización es importante ubicar dos aspectos fundamentales. ¿Qué implicaría la evangelización y las mediaciones de la evangelización? Cuando hablamos de las mediaciones de la evangelización, aquí les muestro 4 elementos según lo que nos muestra el documento de Aparecida en el número 516, es decir, la palabra está al servicio del encuentro. La comunión, es decir, el compartir y el servicio de la caridad, suscitan precisamente esta cultura del encuentro, al igual que el sentido de la liturgia. El compartir la alegría del Evangelio no es para llenar a nuestros grupos parroquiales de personas. No, pues es que hay que echarle ganas a la misión porque la parroquia se está yendo en picada, ¿eh? Ya ni la gente está viniendo, al contrario, yo creo que se está yendo y nos surge otra vez que la parroquia se llene. No, no se trata, dijera el Papa, de un proselitismo. Evangelización, el testimonio, no es una acción proselitista. No se trata de llenar por llenar, se trata de una acción que implica un convencimiento y una fascinación del Evangelio. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la tarea de la evangelización? ¿Recuerdan lo que dijimos? La tarea es suscitar en los demás esta adhesión ¿a quién? A Cristo Jesús a través de la fe. Estos elementos que tenemos aquí, la liturgia, la pastoral social, la comunión, el servicio sin duda de la palabra a través de la catequesis, son elementos importantes, pero que no tienen su fin en sí mismo, porque el fin de la misión sin duda es la experiencia de cada uno de nosotros a través del encuentro con Jesús. La iglesia, por lo tanto, nosotros estamos al servicio de la misión. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta en vida, nos dice la palabra de Dios. Y entonces, bajo esta realidad, entonces pensemos, ¿qué de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras comunidades parroquiales, en acciones concretas de evangelización, tienen ese fin concreto, suscitar una entrega y una adhesión al Señor? O por el contrario, a veces nos quedamos solamente en un grupo, en una experiencia. Es una línea muy delgada, por supuesto, la que se vive, porque a lo mejor diríamos, es que extraño a la gente, extraño mi grupo. Sí, la vivencia de la evangelización, del encuentro, de la fe se realiza en la comunidad, pero no en sí misma contiene la esencia propia de lo que implica este encuentro, sin duda, a través de la experiencia del encuentro con Jesús y de la experiencia carismática. Decíamos, pues, entonces que el querigma es la parte primera en este proceso evangelizador, el punto de partida.
Ya lo veremos a lo largo de estos días, qué implica todo este proceso evangelizador, entendiendo entonces un proceso como una serie de pasos o un caminar en el cual pues esperamos obtener un fin en específico. Y reitero, el punto de partida es la llamada. La llamada que, por ejemplo, hoy ustedes recibieron al estar hoy aquí. Bien, alguien podría decir, no, padre, tengo muchas cosas que hacer, me cuesta trabajo, mi internet no sirve, decía una hermanita, pues algunos nos ponen muchos pretextos, ¿no? Pues que el padre o el obispo me compre un celular y entonces así me voy a conectar. Yo se los aseguro que ni comprándoles un celular se van a conectar, porque al final no se trata únicamente de ver obstáculos en el caminar, sino de buscar alternativas. Es cierto, hay muchas personas que carecen de estos medios tecnológicos, pero buscan alternativas, ¿no? Por ejemplo, nuestro obispo nos contaba hace algunos días cuando teníamos un encuentro de catequistas en relación pues a la jornada mundial misionera del DOMUN, y decía en algunos lugares son los papás que no tienen acceso a estos medios quienes van a la parroquia y buscan algún material que desde su parroquia se les dé para que ellos mismos vayan preparando a sus hijos en el catecismo. No tienen un teléfono, no se les puede mandar un mensaje de WhatsApp porque a lo mejor no tienen el internet, pero sí tienen la disposición de decir, bueno, ¿en qué puedo abocarme? ¿En qué puedo interiorizar? ¿En qué puedo reconocer que puedo ser útil a mi hijo en la formación o mi hija en la formación de la fe? Por lo tanto, entonces, la llamada que surge en un primer momento de esta experiencia carismática tendría que ser como el punto de inicio en nuestro caminar. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando el mismo Jesús llama a sus discípulos. ¿Y para qué los llama? Para formarlos, para capacitarlos con una acción concreta, dar testimonio desde su vida y desde la predicación. Nos dice el evangelista Marcos, ¿no? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a qué? A predicar. Entonces encontramos aquí tres momentos concretos en esta expresión que puede ser tan sencilla y tan pequeña a través de lo que el evangelista Marcos nos va marcando. Sin embargo, encontramos estos tres elementos. Una llamada. Es Jesús que constantemente nos está llamando. Padre, es la quinta vez que hablamos del querigma, ya sé el querigma, sí, pero algo nuevo seguramente te estará diciendo el Señor. No cierres tus ojos, no cierres tu corazón, no cierres tus oídos. Dios que te está llamando a revitalizar tu primer encuentro, tu experiencia querigmática, tu llamado a formar parte desde esta experiencia del amor. ¿Se imaginan cuál sería la experiencia de los discípulos de Jesús, que dice la palabra también en otro pasaje de la Escritura, que dejándolo todo, lo siguieron, dejándolo todo? Tú y yo, ¿qué hemos dejado? ¿Qué es lo que hemos puesto en un segundo momento? En nuestra vida hay cosas importantes, pero para los discípulos hubo una prioridad, la llamada de Jesús. Para ti y para mí, ¿eso es una prioridad o simplemente es algo accesorio dentro de un entorno? Hoy nos cuesta trabajo comprender cómo vivimos una formación a través de una computadora, de un teléfono celular, pero ¿será lo importante el medio que nos imposibilite para dejarnos abrir nuestro corazón a la experiencia de Dios? Creo que no. ¿Implica más atención? Sí. ¿Implica la mejor incomodidad de estar sentado todo unas 2, 3 horas? Por supuesto. ¿Implica que a lo mejor ahorita como que ya empieces a cabecear y ya te está dando sueño? Puede ser. Pero ¿qué implica a lo mejor pues tu dulce, tu agua, tu esforzarte por decir, tengo que tener oídos de discípulo, atento a lo que el maestro me invita? Este sentido de permanencia, dice, ¿para qué los llamó? Para que estuvieran con él. Hoy se abre una brecha, ¿no? Y creo que una de las hermanitas en el grupo
que me tocaba compartir, bueno, escuchar, decía, es que a veces pareciera que nos desanimamos porque hay algunos que son de los grupos o de las pequeñas comunidades y que se van alejando. Algunos porque eras la ventana de escape y dijeron, ahora me escapo de la parroquia porque si no, otra vez me van a aprisionar. Entonces hago el pretexto de que no puedo, de que no sé, etcétera. Algunos otros, quizás, como decía esta hermana, por la situación de la familia a veces los va alejando y no hay un espacio para encontrarse con el Señor. Pero ¿qué implicaría permanecer con Jesús? Reconocer que Él es el bien supremo y que vale la pena estar con Él y que por lo tanto el dejar otras realidades implica seguro esta importancia de vivir y experimentar pues precisamente esa experiencia de qué, de amor, de fundamentalmente de la vivencia del Señor. ¿Para qué estamos entonces aquí? No es únicamente de decir, bueno, como los discípulos, qué bien estamos aquí, Señor, ¿por qué no hacemos tres chozas? Una para ti, una para Elías, una para Moisés y a ver dónde nos quedamos nosotros. Estamos tan a gusto aquí. En el momento de la transfiguración, ¿recuerdan? Aquel pasaje de la escritura donde se habla el mismo Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que podríamos comentar o experimentar? La pertinencia de un envío. Tú y yo no estamos únicamente aquí para ver qué es lo que sucede, a ver qué nos dan, a ver qué descubrimos, a ver si está bueno y mañana regresamos o ya mejor ya ni regresamos o es más, ya nos desconectamos. No, sino tú y yo tenemos una misión concreta, hacer que esta alegría de la experiencia de habernos encontrado con Jesús también produzca la fascinación por los demás, en los demás. Esto es importante. Entonces, estos tres momentos, quizás sería bueno, tú y yo, cómo los vamos identificando en nuestro caminar. ¿Cuál es precisamente esta experiencia que nos ayuda a reconocer nuestra llamada, nuestra permanencia y este sentido de envío? Por lo tanto, al hablar de un proceso evangelizador, el punto de partida, dijimos, es el querigma. Pero ese punto de partida llamado querigma tiene dos elementos. Un encuentro con quién? Con Jesús. Un encuentro personal, un encuentro de amor, un encuentro de misericordia, un encuentro de salvación. Jesús que toca tu corazón y que te invita a dejarte transformar por su gracia. Y al mismo tiempo implica una respuesta que surge desde tu voluntad y desde tu libertad para dar testimonio. ¿Cuántas personas en este momento decían se empiezan como a perder en el camino? Quizás a lo mejor porque esa respuesta no ha sido tan fuerte. Quizás a lo mejor en este momento tú te sientes o yo me siento abrumado. Así es posible. Nuestra humanidad, nuestra carne a veces se simbra, pero es el momento de que de permanecer firmes. Decía una hermana en el grupo también, es como el marinero que solamente se va forjando en dónde, en la tempestad. El buen marinero no es el que está en su casa, nada más ahí remendando las redes, limpiando la barquita, echándole algo para que se vea bonita la barquita, no. El marinero, ¿dónde se forja? En el mar, en la tempestad. El marinero, ¿dónde se forja? En el trabajo cotidiano, en la pesca. Y eso es a lo que estamos llamados a irnos forjando sin duda desde esta realidad que a ti y a mí nos ha tocado sin duda vivir. Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos hablan en el capítulo 2, versículo 42, de que las primeras comunidades cristianas se reunían constantemente a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. Hay un proceso también, la posibilidad de reconocer un camino de formación a través de la enseñanza de los apóstoles, pero que eso nos lleva precisamente a ir haciendo otros pasos, la vivencia de la comunidad, la búsqueda del alimento espiritual y obviamente el fortalecimiento en la oración, lo que constituye y fortalece a la comunidad. Ellos van llevando un proceso de fortalecimiento en donde
desde la comunidad. Por eso, desde el proceso evangelizador, quizás podríamos ubicar, ya lo dijimos, reitero nuevamente, la parte del querigma como un punto de partida, pero que en este punto de partida encontramos tres acciones concretas. Una acción misionera, es decir, despertar el interés por Cristo y suscitar una primera conversión hacia Él. ¿Cómo lo encontramos? Desde nuestras misiones intensivas de evangelización, cuando a lo mejor íbamos, visitábamos a las personas, los invitábamos al retiro querigmático. ¿Y cómo salen las personas después del retiro querigmático? Animados, emocionados, y ahora sí voy a cambiar la vida, y cuando nos vemos, si quieren me quedo a dormir hoy aquí en la parroquia para no llegar tarde el día de mañana a nuestra reunión, o cuando nos vamos a ver, ustedes digan, si quieren mañana nos vemos tempranito. No, no, espérate hermano, nos vemos hasta dentro de 8 días. No, es que yo no puedo esperar hasta 8 días, yo quiero ver, yo quiero aprender. Y entonces a lo mejor hasta el día siguiente ya está en misa, haciendo oración, con ánimo, con empuje. Y órale, ¿qué te pasó, no? Entonces, es a partir de esta experiencia de alguien que ha escuchado el mensaje, alguien que ha abierto su corazón y entonces dice, quiero ser cristiano. Porque veo el testimonio de los hermanos y entonces digo, híjole, qué padre se siente aquí, ¿eh? Tantas cosas que me había perdido. Quiero ser como ustedes, ¿eh? Invítenme. Pero no nos quedamos ahí, sino que pasamos a una segunda acción que implicaría una iniciación cristiana. Es decir, ya no es esta primera sacudida llena de ímpetu, de emoción, de fuerza, sino al contrario, es ir depurando nuestro caminar, fundamentando y poniendo las bases de lo que significa verdaderamente ahora sí ser un discípulo misionero. ¿Qué implica eso? Ya no es únicamente un primer momento, sino lo que implicaría irnos formando paulatinamente, tomando conciencia de que ya no es una emoción, ahora es una vivencia constante. No es un momento, sino un modo de vida. Y entonces ya implica pasar a esto que decimos, no solamente querer ser cristiano, sino reconocer en Cristo los valores fundamentales de esa buena noticia, siendo Jesucristo la imagen viva del Padre. Ser un verdadero creyente, el que cree en la acción de Dios en su vida a través de Jesucristo. Una vez que pasamos a ese punto, entonces encontramos un tercer momento que implicaría la acción pastoral, es decir, buscar ser perseverantes en Cristo, alimentarnos constantemente de estas experiencias de conversión continua y de estos querigmas que van actualizando nuestra vida. El querigma no es únicamente un primer momento que se quedó hace 5, hace 10, hace 20 años, allá arrumbado, allá como punto de partida, ya acá llevo mucho camino recorrido. No, el querigma es el que va actualizando y va dinamizando todo el proceso evangelizador. Sí, lo tomaste hace 20 años tu querigma, qué bueno, pero ese mismo querigma, cuando tú lo compartes con los demás, revitaliza tu vida. Ya lo dice el Papa Benedicto XVI, la fe se revitaliza cuando la compartimos. El querigma se hace vida cuando tú y yo lo estamos compartiendo una y otra vez. ¿Y cómo lo compartimos? En el encuentro con los hermanos, ya lo decían, buscar nuevas formas de creatividad para dar a conocer el mensaje. Si no es a través del Zoom, es a través del Facebook, si no es a través del WhatsApp, y si no tienes WhatsApp, pues agarro mi teléfono y te echo una llamadita, regálame 5 minutos para saber cómo te encuentras, etcétera. Eso implicaría nuevas formas de creatividad y nuevas experiencias del encuentro con Cristo. Entonces, es a partir de reconocer en estas tres acciones donde nos encontramos. En el que solamente se emocionó en su primer retiro, pero que a las primeras de cambio ya dice, ya no sé dónde ando, ya me siento tambaleante, y termina por irse. O en el que va en ese caminar de formación de discípulo y entonces dice, voy y camino como
puedo reconocer esta fundamentación para seguir en esta perseverancia como Jesús, o aquel que da este tercer paso y dice, quiero perseverar en Cristo, quiero dar la vida con Cristo, quiero ser ese medio para que los otros en mi vida, en mi testimonio, vean la acción de Jesucristo. Entonces, estas son las tres acciones concretas que podemos encontrar en el caminar a partir de este primer punto de partida que es el querigma. Entonces, yo te invito a que ahí desde tu casa vamos a repetir estas tres acciones. Vamos a repetirlo. Vamos a decir primero, quiero ser cristiano. Yo te invito a que lo digas ahí desde tu casa donde estás. Vamos a decir, quiero ser cristiano. Quiero ser Quiero ser cristiano. cristiano. Muy bien, quiero vivir como Cristo. Quiero vivir como Cristo. Y quiero perseverar en Cristo. Quiero perseverar en Cristo. Muy bien, pues ojalá que dijera como Maricruz hace un momento, a ver, voltéense las caras si están de parejas o por lo menos hay algunas pantallitas que se ven, a ver si realmente animan, ¿verdad? O animamos, o a lo mejor van a decir, no, pues es que con la cara del padre, pues así ni quien se anime, ¿no? Véanlo todo mascarón, todo feo. Bueno, pues dijera don Roberto también, pues a mí me tocó mala la repartición de sonrisas, ¿ya? Pero creo que la alegría del evangelio tiene que estar siempre presente en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Bueno, dentro del proceso evangelizador encontramos, por ejemplo, un documento que se llama Adientes, que nos habla dar a conocer la alegría del evangelio a aquellos que no lo conocen, implica también estos elementos que hemos mencionado con anterioridad. Es decir, el punto de partida sigue siendo el querigma, pero también va acompañado del testimonio, del anuncio del evangelio, de una formación constante que se da a través del catecumenado o de la iniciación cristiana para formar comunidad. Es decir, estos elementos tienen que ser los que acompañen todo proceso evangelizador desde nuestra parroquia. Tu parroquia, mi parroquia, tiene claridad en esto y lo va desarrollando en distintas áreas. Porque, ojo, es importante, el proceso evangelizador no solamente se tiene que manifestar en ir y hacer constantemente misiones intensivas de evangelización, sino todos los agentes de pastoral que integran la comunidad parroquial, incluidos y embuidos en esta realidad, porque la acción evangelizadora, ¿a quién le corresponde? A todo bautizado. El directorio, por ejemplo, general para la catequesis, ustedes saben que en este año se nos dio un nuevo directorio, ya existía, pero se actualizó con algunos elementos. Este nuevo directorio en el número 49 nos habla precisamente desde la iglesia que es iluminada y acompañada por el Espíritu de Dios, llamada a una misión concreta, a anunciar y difundir ¿qué? La alegría del evangelio. Entonces, la iglesia está al servicio ¿de quién? De la misión del evangelio. ¿En qué situación y en qué circunstancia? A través de hacerla presente en el mundo y en cada contexto. A ser capaces de dialogar. No podemos cerrarnos solamente con quien comparte nuestra fe, sino también con aquellos que parece que se han desencantado de la experiencia religiosa. Entonces, no olvidemos cuál es la tarea importante de la iglesia, cuál es la tarea de tú que eres bautizado, yo que soy bautizado, hacer presente el evangelio en los distintos contextos urbanos donde nos desenvolvemos. En una palabra, ahí en tu colonia, en tu parroquia, en tu calle, con tu familia. Por eso entonces, al reconocer el querigma, que es parte fundamental del ser bautizados, pues nos lleva precisamente a reconocer que no somos una gran masa que se pierde dentro de la inmensidad de los bautizados, sino que más bien somos hombres y mujeres que presentamos una experiencia concreta a partir de dos realidades, un encuentro de misericordia y un encuentro liberador a través de la salvación de Jesús. Seguramente tú recuerdas aquel momento de oración, un encuentro querigmático, donde se hablaba precisamente de esta liberación del pecado y de una nueva vida a la cual tú y yo estamos llamados. Es un encuentro de misericordia porque Dios nos libera del pecado a través de la acción salvífica de Jesús.
pero al mismo tiempo nos invita a tener una experiencia de vida nueva. Por eso hablamos entonces de que el querigma no es eso pasado, porque tú y yo estamos siempre llamados a ¿qué? A renovarnos desde la conversión en el perdón y en la misericordia que procede de Dios. A través del querigma tú y yo estamos llamados a ¿qué? A renovarnos a una constante nueva vida. Por eso entonces, dentro del proceso evangelizador encontramos 5 aspectos fundamentales. Un encuentro con Jesús que surge a través de ¿qué? De la llamada como los discípulos, para suscitar en nosotros una conversión, una mirada hacia una nueva vida. Y esa nueva vida implica una apertura a querer formarte como discípulo, para vivir ¿en dónde? En medio de tu comunidad, a través de una misión concreta, el servicio del evangelio y el servicio que sin duda implica esta comunidad. ¿Tú en dónde te encuentras? ¿En este primer encuentro con Jesús y te ha faltado la conversión? ¿O quizás ya estás en este proceso de discipulado, pero todavía no te quieres integrar a la comunidad para compartir tus dones? O a lo mejor ya eres consciente de esta misión, pero no basta únicamente con ser consciente, sino tener una acción concreta en medio de la comunidad. Por eso entonces vamos a enumerar 3 acciones pastorales dentro del querigma. Reconocer lo que ya decíamos. Un llamado que procede de Dios a través de un servicio concreto, ese encuentro que surge de ese llamado para transformar todas nuestras realidades, tanto personales como sociales, y al mismo tiempo dentro de nuestras estructuras eclesiales, concretamente tu parroquia, porque tu parroquia, mi parroquia están llamadas a ser renovadas con la fuerza del Espíritu y con la fuerza evangelizadora a través de la experiencia querigmática para edificar una nueva comunidad, una nueva sociedad, y esa nueva iglesia que tanto deseamos y que tanto a lo mejor buscamos cuando hablábamos en el proyecto diocesano de pastoral, cuando decíamos yo sueño a mi iglesia, sí, yo sueño a mi iglesia allá. A eso estamos llamados. Entonces, realmente este caminar dentro de nuestros procesos evangelizadores han sido capaces de transformar todo y edificar una nueva sociedad. Probablemente sí. Si no es así, entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué nos hemos detenido? Por eso yo te invito hoy en esta tarde a que tomes en tus manos, ahí seguramente tienes a Jesús Palabra en tus manos, que tomes a Jesús Palabra, que la lleves a tu corazón, lleva a Jesús Palabra a tu corazón y vas a ir repitiendo lo que yo vaya diciendo. Vamos a decir todos ahí con Jesús Palabra para que Él nos anime en este caminar y en estos días que estaremos reflexionando sobre nuestro proceso evangelizador. Vamos a ir diciendo todos, Señor, Señor, necesitamos necesitamos dejarnos encender dejarnos Encender por el por fuego el de la fuego de la palabra palabra por el fuego de la palabra que renueva que renueva nuestro encuentro con Jesús nuestro encuentro con Jesús para ser portadores de la buena noticia portadores de la buena la noticia buena noticia de la buena noticia del reino. del reino. reino. Amén. 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 Pues que ojalá, queridos hermanos y hermanas, estos días, este día, este tiempo de encuentro nos ayude a reconocer la importancia de este caminar evangelizador. Muchos de ustedes tienen esta inquietud por revitalizar nuestra comunidad, nuestra fe. La única manera de revitalizar nuestro caminar eclesial, nuestras comunidades y nuestras parroquias, y evidentemente tu vida, surge de este punto de partida que es el primer anuncio. No hay otro lugar, no hay otro espacio, porque el querigma es una experiencia, es un encuentro que transforma la vida de todos. Y si no te dejas transformar por esa experiencia que tuviste hace algunos años y que hoy estás llamado a renovarla y actualizarla, entonces, ¿qué estamos esperando? Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, y es un gusto poder encontrarnos aquí. Y bueno, seguimos adelante con nuestro encuentro del día de hoy.